Buenos días, queridos padres y madres de familia, profesores, y si hay algún niño, buenos días. Mi nombre es Jaime Céspedes, soy el director de pediatría de la Fundación Cardioinfantil. Y hoy vengo aquí a proponerles un programa que creo que nos va a beneficiar a todos. La Fundación Cardioinfantil, como saben ustedes, es una institución dedicada al cuidado del corazón desde que nace el ser humano hasta que envejece, y nuestras acciones prioritariamente han sido en el área cardiovascular. Defínase corazón, cerebro, como lo ven ustedes en la pantalla. Y hemos dedicado buena parte de nuestra vida a la asistencia. El gobierno colombiano, a través de Colciencias, convocó a los grupos de investigadores para que formáramos una red. Esa red se llama Cardiecol y está integrada por diferentes universidades, entre ellas la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma de Santander, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardiovascular del Oriente y nosotros mismos. Nuestra misión como instituciones es abordar la enfermedad cardiovascular desde que inicia hasta que termine. Nosotros, específicamente del área pediátrica, vamos a dedicarnos a la parte de prevención y promoción de la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es importante este tema? Desde hace muchos años, organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud ha invitado al mundo entero para que centre sus esfuerzos en lo que llamamos las enfermedades crónicas. Conocemos de bien las enfermedades transmisibles, específicamente lo que es infección respiratoria, diarrea. Las enfermedades crónicas no transmisibles es el capítulo de enfermedades donde está la enfermedad cardiovascular, y ella es la principal causa de todo este gran grupo de enfermedades. Por ello, la Organización Mundial de la Salud invitó a todos los organismos y actores del sistema de salud y cualquier otro sistema involucrado a que hiciéramos algo. Ese algo implica que tenemos que hacer estrategias a lo largo de todo el ciclo vital. Nosotros, ¿por qué estamos involucrados? Porque resulta que esta enfermedad no inicia en la vida adulta como piensan ustedes, a los 40 o a las 50, no, inicia desde el embarazo. Y en el momento del embarazo se dan muchas situaciones a las que vamos a llamar factores de riesgo, porque son día a día, cosas que hacemos en el día a día que van a repercutir en nuestro organismo y en aquel organismo que está en formación. Pero lo más importante de todo es que a lo largo de la vida, esos niños, en la medida en que van creciendo, pueden modificar esa cotidianidad, esos hábitos de diferentes aspectos de nuestra vida, básicamente alimentación y actividad física. La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana para el Corazón nos ha invitado al sector pediátrico que hagamos dos cosas prioritariamente. Una, tratar de hacer acciones en prevención de la enfermedad cardiovascular, lo cual se denomina prevención primordial. Y dos, tratar de detectar a aquellos niños en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto es la esencia del programa que hoy les vamos a presentar a ustedes. En primera instancia, lo que queremos es enfocarnos. Uno, es alimentación saludable. Dos, es actividad física. Y tres, como lo dicen las diferentes organizaciones, evitar el tabaquismo. Y para ello también tenemos que buscar a aquellos niños que eventualmente están generando ya en su conducta de vida estilos de vida potencialmente perjudiciales para su salud. ¿Qué es enfermedad cardiovascular de una manera sencilla? No es otra cosa sino la formación de un trombo dentro de los vasos sanguíneos, llámase las arterias, y específicamente localizadas a nivel del corazón o cerebro, que a lo largo del ciclo vital humano se va formando debido a aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y al final se forma ya un trombo, llámese un obstáculo al flujo sanguíneo normal
que lleva a lo que conocemos comúnmente como un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Lo que hemos detectado es que hay una serie de factores de riesgo que hacemos todo el tiempo. Llámese, comer azúcares refinados, comer grasas saturadas, ser sedentarios, y eso nos va a llevar a la obesidad, que es un problema de salud pública entre nosotros a nivel de Bogotá y a nivel mundial. Y eso nos lleva a lo que estamos mirando. Uno es elevación de los lípidos, dos, aumento de la presión arterial. Ahí tenemos el plato perfecto de lo que denominamos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad cardiovascular. Parte del programa que vamos a hacer es detectar la presencia o ausencia de estos factores de riesgos en los niños y en las familias, de manera que les podamos decir qué hacer frente a este tema. Y la pregunta grande, ¿será que nosotros estamos excluidos? Para ser más específico, esa pregunta nos la hicimos dentro de nuestra misma comunidad en la Fundación Cardioinfantil con hijos de nuestro grupo de enfermera. Y como ven ustedes en la diapositiva, casi el 80% tenían dos cosas fundamentales. Primero, no comían bien y segundo, eran sedentarios. Dos de los elementos que ya mencioné previamente y la repercusión de ellas, tanto el sobrepeso como la hipertensión arterial y la exposición al tabaquismo, también estaba presente en más del 15% de nuestra población. Uno de los datos que vamos a proporcionar es cómo es la situación de estos factores de riesgo en la comunidad de que estamos hablando. Y por ello, en la Fundación hemos diseñado lo que se llama el Programa de Familia Saludable, en el cual vamos a colocar cada uno de los factores de riesgos que he mencionado y el hecho de si está presente o no está presente, le vamos a indicar qué hacer y a dónde deben llegar. Nosotros desde el año 2009 venimos trabajando en la comunidad de Usaquén con niños entre 3 a 5 años. En ellos llevamos el mensaje con las profesoras y con las familias de autocuidarse, de comer bien y de hacer actividad física. Y pudimos evaluar, como ven en esta diapositiva, que desde el inicio no había muchas diferencias, pero en la medida que pudimos avanzar, hubo diferencias importantes y significativas en términos de conocimientos, de actitudes y hábitos frente a los tres temas que he mencionado. Y esto lo hicimos de una manera rigurosa que nos permitió que toda nuestra experiencia esté publicada en el primer volumen del American Journal of Medicine de este año. Esta experiencia también la pudimos replicar en el área rural. Fuimos a Uitama en el año 2010 a intervenir con niños, con familias y con profesores y pudimos replicar de una manera muy semejante toda la experiencia que previamente había hablado. Por ello nos presentamos a la convocatoria que hizo el gobierno colombiano a través de Conciencia y le hicimos la propuesta que aquello que estábamos haciendo podía replicarse a nivel de los diferentes colegios. Y esta es la razón de nuestra presencia y la presencia de ustedes en la tarde o noche de hoy. Participamos investigadores de las diferentes universidades que he hablado y nuestro propio grupo de investigación. Por ello, con la premisa de que tenemos que hacer prevención primaria de la enfermedad cardiovascular e iniciándola desde la primera infancia, propusimos si hay o no cambios en una intervención pedagógica que nosotros hagamos en diferentes colegios mediante ciencia. Ciencia quiere decir una investigación. Seleccionamos entonces colegios y niños entre los ciclos escolares 0, 1 y 2, que usualmente están en los grupos de edad de 5 a 9 años, preguntándonos primero si el consumo de alimentos y la actividad física podía o no variar después de una intervención. Pero también nos preguntamos si estaban o no presentes los factores de riesgo. La primera diapositiva que mostré, en donde hablaba de que los organismos internacionales
nos pedían que identificáramos a niños en riesgo de enfermedad cardiovascular y que hiciéramos acciones para tratar de ayudarlos. Nos propusimos desarrollar y diseñar esta estrategia con la idea de poder generar una intervención que pudiera ser efectiva en la población escolar que hemos hablado. Pero para ello necesitamos generar ciencia. Y ciencia implica que nosotros tenemos que dividir los colegios. Nosotros seleccionamos 12 colegios en Bogotá, de los cuales unos van a recibir una intervención que es de la que he venido hablando y otros van a recibir otra intervención en un área también muy importante dentro de este grupo de edad que en términos generales la llamamos infancia media. Para ello entonces, como ven en la diapositiva, ya hicimos la selección de los colegios y nuestra asesora pedagógica, Zoraida Moreno, ha venido trabajando con el grupo de profesores en articular la intervención en esos colegios. Luego de esa selección tenemos que tomar una línea de base tratando de replicar lo que ya hicimos en Usaquén. Generamos la intervención, que es una intervención a 3 años, y posteriormente hacemos las mediciones con los elementos que ya hemos hablado. Seleccionamos entonces, o vamos a seleccionar, 1.140 estudiantes. Con ello quiero aclarar que en la población o en los colegios que vamos a hablar, sea intervención 1 o sea intervención 2, a todos los niños involucrados le generaremos la diferente intervención. Pero algunos de esos niños son los que vamos a evaluar desde el punto de vista biométrico y desde el punto de vista actividad física con una metodología que ya voy a mencionar. Vamos a buscar el cambio en el consumo de alimentos, lo cual es a través de unas encuestas que se las vamos a suministrar a todos los presentes aquí y en todos los colegios. E igualmente a algunos niños le vamos a medir el gasto calórico durante el promedio de unos 3 días mediante un aparatico del cual me voy a referir. Evaluaremos igualmente los cambios antropométricos, es decir, el peso, la talla, lo cual nos da una medida que se llama el índice de masa corporal. Tomaremos tensión arterial y una de las cosas más importantes que necesito que entiendan es que vamos a tomar también parámetros biométricos, es decir, vamos a extraer sangre de sus hijos o hijas en unos cuantos niños que se vamos a seleccionar, y en esos niños les vamos a medir la glicemia, el colesterol y el nivel de triglicéridos, tal cual las recomendaciones que nos han hecho. Esta intervención inicialmente arranca durante un periodo de 11 meses, pero se continúa durante 3 años en los diferentes grupos escolares. Como decía, arranca esta intervención o este proyecto primero haciendo lo que estoy haciendo en este momento. En una reunión de padres de familia les anuncio qué es lo que estamos haciendo. Posteriormente, en nuestro siguiente acto, vamos a leer el consentimiento informado, de manera que en ese documento ustedes van a ver escritos muchas de las cosas que ya hablé y algunas de las cuales podrán generar preguntas para ustedes. Hecho eso y firmado el consentimiento, haremos unas encuestas. Elaboradas las encuestas, entonces vamos a los colegios y tomamos peso o talla de los niños, sacamos sangre y medimos los exámenes que ya les he hablado. Y la actividad física la vamos a medir mediante un aparatico electrónico que se llama un acelerómetro y el cual sus hijos tendrán durante 3 días adheridos a su cuerpo mediante un electrodo semejante a cuando tomamos un electrocardiograma. Y con ello vamos a tener una medida de lo que llamamos el gasto calórico, es decir, cuánta energía estamos gastando nosotros día a día. Todos los niños, estén en un grupo o estén en el otro grupo, van a recibir el carnet que determina el riesgo cardiovascular al que está expuesto, y eso lo vamos a hacer de una manera personalizada con cada uno de ustedes, de manera que lo mínimo que todo el mundo va a tener es evaluación del riesgo cardiovascular. Tenemos que tratar de verificar bajo ciencia que lo que estamos haciendo
es válido, de manera que pueda reproducirse a lo largo y ancho de Colombia. Este colegio ha sido seleccionado para recibir la intervención 1. Hemos previamente ya trabajado con los profesores y directores para articular la intervención en el currículum escolar y poder así trabajar con sus niños en el día de clases normales y posteriormente trabajar con los padres de familia. Así, realizaremos actividades con profesores, con niños y familias en los siguientes temas: autocuidado del cuerpo, alimentación balanceada y diversa y actividad física, pretendiendo con ello que los niños desde el colegio sean instruidos con mensajes claves para que se articulen con los mensajes que les llevaremos a los padres y así lograr lo que les propuse inicialmente: poder articular de una manera efectiva y congruente todos los mensajes en el colegio, en la casa, con el sector salud. Si lo logramos, habremos contribuido con ello a reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular en la población colombiana y habremos demostrado que si arrancamos la prevención de esta enfermedad desde temprana infancia, se puede lograr disminuir esta tan importante enfermedad. Muchas gracias. Los invito a leer ahora el consentimiento informado. Estaremos dispuestos a responder las preguntas que ustedes tengan y una vez hayan leído y entendido el documento, si ustedes voluntariamente lo quieren firmar, háganlo. Muchas gracias. Consentimiento informado. Respetado padre de familia, lo invitamos a participar en el estudio Impacto de una intervención pedagógica sobre el consumo de alimentos saludables y práctica de actividad física en una comunidad educativa como prevención primaria de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Este estudio será conducido por la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología y patrocinado por Colciencias, cuyo investigador principal es quien les habla. A continuación le presentamos la información necesaria para que autorice la participación de su hijo o hija en este proyecto de investigación que se desarrollará durante un periodo de 3 años escolares y responderá a la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de una intervención pedagógica en el consumo de alimentos y actividad física en una comunidad educativa en el que se promueven hábitos saludables en el consumo de alimentos saludables y la práctica de actividad física? En Colombia, los malos hábitos de alimentación y actividad física en la población general y en la infancia son muy frecuentes. Diferentes estudios en el mundo sugieren que los programas escolares y comunitarios que promueven la actividad física regular y una alimentación balanceada son eficaces en la reducción de las enfermedades crónicas asociadas con el sedentarismo y la obesidad. Por lo anterior, la Fundación Cardioinfantil y la Pontificia Universidad Javeriana han creado una intervención pedagógica basada en modelos de promoción en salud y en la teoría social cognitiva, con el objeto de mejorar el nivel de actividad física y de alimentación en los escolares, dirigida a niños de grados 0, 1 y 2, sus padres y profesores. Para desarrollar el estudio se han seleccionado 12 colegios en Bogotá. Uno de ellos corresponde al colegio en donde su hijo o hija estudia. Previamente se han desarrollado un trabajo conjunto con las directivas y profesores del colegio para definir la forma de trabajo con la comunidad educativa. 6 de los 12 colegios serán seleccionados de forma aleatoria para recibir una intervención pedagógica, mientras que 6 colegios recibirán una intervención de control. Si usted acepta participar, deberá realizar las siguientes actividades: diligenciar una encuesta en un tiempo aproximado de 20 minutos al inicio y al final del estudio,
responder una encuesta al inicio y al final del estudio sobre los alimentos que usted y su hijo o hija consumen. Esta actividad estará guiada por una nutricionista durante un tiempo aproximado de 20 minutos. Participar en 3 talleres anuales de capacitación de 1 hora de duración. Algunos de los estudiantes serán seleccionados de manera aleatoria para participar en las mediciones. Si su hijo es seleccionado, se le comunicará la fecha y hora de valoración a través de una circular enviada por el colegio con el fin de realizar las siguientes actividades: mediciones de peso, talla y presión arterial y perímetro abdominal, pliegues cutáneos tricipital y subescapular al inicio y al final del estudio. Las mediciones serán realizadas por personal de salud entrenado en las instalaciones del colegio durante un día de clases normal. Toma de una muestra de sangre, aproximadamente una cucharadita, al inicio y final del estudio para evaluar el colesterol, los triglicéridos y la glicemia. De manera aleatoria se elegirán algunos niños y niñas para hacer un análisis de proteína C reactiva. La muestra será recolectada por una bacterióloga entrenada en las instalaciones del colegio y será trasladada para su análisis al laboratorio de la Fundación Cardioinfantil. Posteriormente, la muestra será destruida. Con anticipación se acordará con usted el día de la toma del examen al cual el niño debe acudir en ayunas y podrá ser acompañado por un familiar. Posteriormente se le ofrecerá un refrigerio. Los resultados serán entregados a los padres o acudientes junto con la evaluación del riesgo cardiovascular. En caso de no tomarse la muestra de sangre, el niño no participará en el estudio. Valoración del riesgo cardiovascular al inicio y al final del seguimiento, determinando el grado de sedentarismo, consumo de alimentos, exposición a tabaco, antecedentes familiares y personales de riesgo cardiovascular, nivel de azúcar y de grasas en sangre, sobrepeso, presión arterial. Con esta información se les harán las recomendaciones pertinentes a los padres de familia o acudientes de acuerdo a los hallazgos. Estas mediciones no tendrán ningún costo económico. Algunos de los niños y niñas serán seleccionadas de manera aleatoria, entre ellos puede encontrarse su hijo o hijo, a quien se le medirá el gasto energético, cantidad de actividad física al inicio y al final del estudio. Para esta medición se utilizará un dispositivo acelerómetro del tamaño de una pulsera que tendrá el niño durante 3 o 4 días. De acuerdo a la legislación colombiana, el estudio es definido como riesgo mínimo para usted y su hijo, dado que emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes como el examen físico y toma de muestras de sangre venosa. Los riesgos asociados con la extracción de sangre del brazo del niño incluyen dolor y ocasionalmente morados, mareos o infección de acuerdo a los cuidados posteriores a la toma de la muestra. Su participación es voluntaria y no genera ningún costo para usted, así como tampoco tiene ninguna compensación económica. Los estudiantes seleccionados obtendrán como beneficio la evaluación del riesgo cardiovascular de su hijo o hija, además de lo descrito anteriormente. Todos los padres de familia de los grados 0, 1 y 2 participarán en los talleres de capacitación a desarrollar en las instalaciones del colegio, previo acuerdo con las directivas del colegio. La información suministrada por usted y su hijo será tratada como confidencial y no estará disponible sin su consentimiento para ningún otro estudio. Si en cualquier momento o por cualquier razón deciden no participar, su registro será excluido inmediatamente. Si usted lo desea, su información le será devuelta. Su cooperación en este estudio es importante como una fuente de información crucial para los médicos investigadores de salud y personal involucrados en el desarrollo de políticas en salud, lo cual beneficiará en el futuro a otros niños en el país. Además, los resultados ofrecerán evidencia válida sobre los elementos de una intervención pedagógica para diferentes programas nacionales, contribuyendo a un mejor enfoque de trabajo en las comunidades escolares con el propósito de disminuir las consecuencias de la enfermedad cardiovascular a largo plazo en Colombia.
Si tiene alguna pregunta sobre el registro ahora o en cualquier momento o en el futuro, por favor comuníquese con el doctor Germán Darío Briceño, coinvestigador, Departamento de Investigaciones, Fundación Cardioinfantil, al teléfono 667-2727, extensión 6300. Una vez leída y comprendida la información anterior y luego de que se me han contestado todas las preguntas, he decidido de manera libre y voluntaria que mi hijo participe en el estudio impacto de una intervención pedagógica sobre el consumo de alimentos saludables y práctica de actividad física en una comunidad educativa como prevención primaria de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Certificado lo anterior, firmo y firman 2 testigos igualmente. Gracias.